Bienvenidos al Método Gros. En nuestro ciclo de mini gâteau, hoy tenemos unos carrés tropicales. Es decir, vamos a armar con esos sabores tan de países de climas cálidos como el ananá, el mango, podríamos haber utilizado papaya, frutos de la pasión. Unas mini gâteau que van a tener una base de coco y después una crema y frutas frescas, es decir, una conjugación de texturas y de sabores muy interesantes. Vamos a comenzar con la preparación que va a ser la base, que es lo único que va a tener harina, digamos, dentro de esta preparación. Nosotros tenemos acá, como masa básica, una preparación con un batido de claras y azúcar, unas claras merengadas. Para lo cual vamos a colocar a batir claras de huevos de gallina, colocamos a batir y enseguida le voy a incorporar una cucharadita de cremor tártaro. Este tartrato ácido de potasio o cremor tártaro es un producto que se le agrega muchas veces en los batidos para sostener, para dar un poco más de estructura, sobre todo porque después sobre estas claras van a venir coco rallado, va a venir almendras en polvos, entonces necesitamos tener un poco de sostén. Incorporamos ese cremor tártaro y dejamos batiendo así a medio punto. Por lapsos le voy a ir agregando azúcar común para que después se vaya formando esas claras merengadas. Es una especie de dacquoise o de biscuit dacquoise de coco y de almendras. Tenemos acá, bien protegidas con un film, frutas. En este caso tenemos mangos pelados y tenemos ananá o piña. Lo que vamos a hacer es cortar unos bastones con estas frutas y las vamos a ir dejando en una fuente de vidrio térmico o en alguna fuente de acero inoxidable. Tengan en cuenta que estas frutas tienen muchísimo ácido, si cabe la palabra, que va a hacer que en cualquier recipiente metálico enseguida comiencen como a atacarlo y quizás desarrollen sabores que no son de lo que nosotros necesitamos para esta receta. Por eso siempre o porcelana o vidrio para trabajar con estas frutas tropicales frescas. Son muy reactivas y entonces necesitamos que estén ahí. Algunos bastoncitos de ananá, otros van a ser de mango y así tenemos la parte de frutas frescas que realmente va a ir dentro de la preparación. Las claras ya están merengadas, entonces yo puedo, siempre el azúcar, tengan en cuenta que lo vamos a agregar en forma de lluvia, en 1, 2 o 3 veces. Un poco por un lado, otro poco ahí y finalmente acá. Por suerte, como tenemos cremor tártaro, no tenemos tanto miedo de que la preparación después se malogre. El ananá ya lo tenemos listo. Eso va a seguir batiendo unos minutos y después vamos a integrarlo. Voy a bajar apenas la velocidad, así. Seguimos con mango. Es un mango que está muy maduro, que está realmente muy bien, en muy buena sazón. Entonces vamos a cortar unos bastoncitos, los vamos a dejar ahí y los vamos a macerar con algo de alcohol, con algún alcohol que sea bien tropical, puede ser algún ron blanco, podría ser algún ron también hecho de caña de azúcar, podríamos hacer un ron tipo Malibú, podríamos utilizar también algún licor de fruto de la pasión o de cosas de esas clásicas que tienen sabores tropicales. En este caso yo voy a utilizar un ron blanco y vamos a agregarle también leche o crema de coco. Lo ideal es que estas frutas queden bien embebidas justamente con todo ese ron y con toda la crema de coco, por lo menos unas 6 u 8 horas en heladera. Vamos a ver cómo está el merengue. Yo creo que ya lo puedo retirar. Y entonces el punto ya está bien. Vamos a sacar el batidor y vamos a ver si realmente montó. Sí, realmente está bien. Muchas veces cuando trabajamos con estos merengues nos fijamos el punto de incorporación que se llama au bec d'oiseau, que tenga como
un pico de pájaro, pues si se fijan, es un pico que cae y parece casi como el perfil de un ave de rapiña. Así que esto está, lo volcamos, vamos a pasar a un bols más grande. Nunca integren dentro del bols de la batidora, siempre vamos a hacerlo en otro bols extra. Y lo que vamos a tener acá, vamos a limpiar un poco la mesa, cuchillo. Lo que vamos a tener acá son los ingredientes secos. Azúcar impalpable, sí, nuevamente lleva azúcar. Una parte fue a las claras, la otra viene acá como un ingrediente seco. Esta es la diferencia entre hacer quizás un merengue francés y hacer este tipo de merengues como el Dacquoise u otro estilo que llevan ingredientes secos como harina dentro de la preparación. Acá tenemos polvo de almendras y tenemos coco rallado. Si el coco rallado que ustedes consiguen en cada uno de los países es muy grueso, lo que vamos a tener que hacer es pasarlo por una procesadora para que esté fino, como una harina prácticamente de coco rallado. Y la harina de almendras son almendras procesadas. Colocamos en 2 veces los secos y con movimiento envolvente vamos a integrarlos, así podemos unirlos. En la primera vez hagan espacio para vueltas en la segunda y así tener esta preparación. Si quieren reforzar el sabor, el coco podría estar tostado. Esta masa va a tener mucho más sabor. Donde moldeamos este merengue especial. Para hacer estos carrés, lo que yo voy a hacer es hacer una fila, hacer un lingote y después ir cortándolo en cuadrados. Por eso vamos a colocar la masa en el interior de este marco que tiene 35 por 12. Después siempre se achica un poco, pero tenemos de medidas iniciales 35 centímetros por 12 y una altura de unos 2 o 3 centímetros. Entonces, vamos a alisar los bordes. El molde está ideal, ven, para que la masa no sobre ni falte en ninguno de los lados. Y una vez que tenemos todo eso, enrasamos toda la preparación y la vamos a espolvorear con azúcar impalpable. Una vez o 2 veces, muchas veces estos Dacquoise se espolvorean una vez con azúcar impalpable, después se dejan 1 minuto hasta que nuevamente suelte líquido y se vuelven a espolvorear. Eso es cuando vamos a ver la masa. Nosotros, como la vamos a tener oculta con una crema, directamente no la vamos a hacer 2 veces. El horno va a tener que estar precalentado a 170, 180 grados y entonces lo llevamos a la rejilla del medio y ahí lo vamos a cocinar por espacio de aproximadamente 25 a 30 minutos. 25 a 30 minutos. A veces conviene cocinarlo 10 minutos a 180 y después otros 20 a 170 grados para que la preparación primero desarrolle y después baje muy bien. Estamos, entonces tenemos por un lado la preparación de la masa. Por otro lado, nosotros vamos a realizar una crema o 2 cremas que van a acompañar estos carrés. Una de ellas es un curd al estilo clásico de limón con un sabor extra como va a ser la pulpa de mango. Por consiguiente, yo voy a tener jugo de limón, voy a tener pulpa de mango que ustedes la pueden hacer con mangos maduros que van a procesar y agregarles quizás el 10% de azúcar para que se procese mucho mejor. El azúcar enseguida va a captar agua y va a hacer que el mango después enseguida se vuelva mucho más cremoso. Vamos a agregar un poquito de ralladura de limón, no demasiado, pero sí vamos a agregar un poco. Y esto lo vamos a dejar que caliente. Y por otro lado, en un bol vamos a colocar 3 yemas con azúcar, un huevo, azúcar
Y todo esto lo vamos a unir y después, por supuesto, llevar a fuego también. Los Kern ustedes conocen que son cremas que tienen sabores frutales muy definidos, por eso necesitamos frutas que tengan realmente sabor. Podría ser un Kern quizás con frambuesas. Lo que no puedo hacer es un Kern con kiwi, por ejemplo, que es una fruta que tiene un sabor muy débil para después estar enmascarada con yemas y con manteca y demás. Acá el líquido caliente lo vamos a volcar sobre la preparación. Vuelvo todo a fuego y seguimos cocinando hasta espesar. Esto lo vamos... Son unos minutos apenas, según el tipo de recipiente que utilicen, en unos minutos va a estar listo. ¿Y qué es lo que vamos a tener para recibirlo? El Kern siempre termina con medio graso que lo va a contener. En este caso vamos a utilizar manteca o mantequilla, pero también vamos a utilizar chocolate blanco. Entonces vamos a tener una untuosidad extra proveniente de la grasa de la materia, de la manteca de cacao propia del chocolate. Las cacerolas de cobre toman muy bien el calor. Vamos a volcar sobre el chocolate todo el Kern caliente. Lógicamente que la temperatura que le vamos a transmitir al chocolate enseguida va a hacer que se funda y lo vamos a mantener. Voy a poner a calentar agua para la próxima preparación, así ya nos vamos preparando y acá venimos. Ven, el chocolate enseguida comienza a fundir. Estamos utilizando un chocolate belga. Esto se funde perfectamente. Y acá vamos a agregar ahora los cubitos de manteca o mantequilla. Una vez que hayamos unido todo esto, lo vamos a dejar sobre un baño de hielo o bien lo ponen con filme en contacto y lo dejan en la heladera hasta que se vuelva una crema untable. Yemas, manteca, el chocolate blanco, ahí lo vamos a dejar listo. Yo puse a calentar agua acá. Esa agua la vamos a mezclar con miel. Miel de abejas, una miel que consigan. No utilicen esas mieles que vienen ya directamente con sabores, porque nosotros vamos a saborizar esto con hojas de cedrón. Entonces el agua y la miel la vamos a colocar acá. Como aromatizante les dije el cedrón. El cedrón ustedes lo ven acá, que lo tenemos un poco adornando nuestra cocina y un poco podríamos, por supuesto, agregarlo para hacer un té, o directamente aquellos que toman mate, como yo, podrían agregar las hojitas de cedrón a la preparación. El cedrón es una hierba arbustiva, es decir, crece en unos arbustos que llegan a 1 metro, hasta 1,5 metros. Tiene unas hojas así simples, levemente rugosas. Una vez que la preparación llegue a hervor, yo le voy a agregar agar-agar, que es un espesante natural proveniente de las algas y que ustedes lo encontrarán en esos dulces, a veces como el dulce de batata, que viene como en lingotes o en barras. Justamente uno de los espesantes es este agar-agar, que actúa en un medio caliente. Por eso, yo a ese primer hervor tengo que incorporar el agar-agar mientras voy hidratándolo ahí mismo. Fíjense qué diferencia con la gelatina, que nunca podemos nosotros hidratar la gelatina de esta manera. Y después tenemos que volverlo a hervor por lo menos 1 minuto. Ahí tenemos eso. Entonces hacemos la infusión y hacemos que actúe el agar-agar de esa manera. ¿Qué es lo que voy a lograr yo? Voy a lograr, en principio, una gelificación un poco más sostenida que la de la gelatina clásica. Y a su vez voy a poder lograr que sea flexible, pero que a su vez tenga un corte neto. Cosas que a veces con la gelatina común no lo noto. No obstante, no solamente esos 2 gramos de agar-agar van a ser útiles, sino que voy a necesitar tener gelatina sin sabor dentro de la preparación. Gelatina sin sabor, como siempre, hidratada en agua. Vieron que yo guardé un poquito
del agua del agua inicial de la receta, y entonces esto lo dejamos un poquito en infusión antes de verterlo directamente sobre la misma. El cedrón es una hierba originaria de América y fue llevado por los conquistadores en el siglo XVII a Europa. Y después en Europa tiene una amplia aceptación justamente por ese sabor a limonado, y allá se lo conoce sobre todo como verbena. Hay una costumbre en la zona de la Auvergne francesa, donde en el mediodía de la víspera del día de San Juan, el mes de junio, los jóvenes en época de buscar pareja o demás, con gónadas ardientes, salen a los campos de verbena a juntar las ramas y los brotes de verbena, y ofreciéndoselos a quien cree que puede ser correspondidos. Si aquel que es convidado acepta, dice que se frotan las manos con las hojas de verbena y entonces se ofrecen el aroma que desprende, ese aroma de limón, uno al otro, y si es aceptado, ya están al mediodía, tienen todo el tiempo hasta esperar el día de San Juan para pasarlo juntos. Son todas las leyendas y todas las tradiciones que a veces envuelven estas hierbas que uno usa en la cocina y les gustan por los sabores y demás, pero todas esconden detrás algún tipo de sensaciones, de costumbres y de tradiciones. Volcamos el líquido caliente. Por supuesto, vamos a colar el cedrón, aunque podríamos dejarle, si quieren, una chiffonade de hojitas, pero si ustedes le quieren que queden pedacitos de hojas de cedrón en el momento de armar el velo, pónganselas ahora, frescas, en una chiffonade, es decir, como si cortásemos en juliana fina. Y esto lo vamos a moldear en una placa que no tiene papel, no tiene film, no tiene nada. Es una placa que está perfectamente limpia, pero que no tiene nada. Colocamos todo el líquido para formar ese velo. Les diría que con esta cantidad que ustedes van a copiar después, tienen como para hacer una placa de 30 por 40 centímetros. Yo acá estoy haciendo la mitad, por eso es que ya detuve el velo acá. ¿Por qué? Porque necesitamos un velo de no más de 2 o 3 milímetros, no más que eso. Y ya tenemos prácticamente los 4 elementos que conforman estos mini gâteaux. Tenemos la base que está en el horno, tenemos el kern de limón y mango que está en el frío, tenemos las frutas que están macerando y este velo que ahora vamos a enfriar en la heladera. Así que podemos ir al paso a paso para poder realizar estos carrés tropicales. Para el capuchín de coco, merengar 170 gramos de claras con una pizca de cremor tártaro. Agregarle 140 gramos de azúcar común. Tamizar 35 gramos de harina, 45 gramos de azúcar impalpable, 50 gramos de coco y 50 gramos de harina de almendras. Unir los secos al batido con movimiento envolvente. Colocar la preparación en un marco de 35 por 12 centímetros. Espolvorear con azúcar impalpable antes de llevar al horno. Hornear a 180 grados de 25 a 30 minutos. Para el kern de mango, calentar 50 centímetros cúbicos de jugo de limón con 120 gramos de pulpa de mangos. Perfumar con la ralladura de medio limón. Mezclar 3 yemas, un huevo con 120 gramos de azúcar. Unir las preparaciones y cocinar sobre fuego hasta espesar. Volcar el kern sobre 50 gramos de chocolate blanco. Finalmente, agregar 120 gramos de manteca. Enfriar sobre baño María de hielo. Para las frutas, cortar ananá y mango fresco en bastones. Dejar en maceración con 250 gramos de puré de coco y 50 centímetros cúbicos de ron. Para el velo de cedrón, calentar 400 centímetros cúbicos de agua con 100 gramos de miel y perfumar con unas ramas de cedrón. Incorporar 2 gramos de agar-agar y llevar nuevamente a hervor. Hidratar 20 gramos de gelatina con 50 centímetros cúbicos de agua. Volcar el líquido caliente sobre la gelatina y fundir. Moldear la preparación en una placa de 30 por 40 centímetros. Enfriar en heladera. Tengo acá el velo de cedrón, que lo retiro de la heladera en el momento que lo voy a utilizar. Y vamos entonces a ver cómo es el armado. Tengo este dacquoise cocido que
cuando sale del horno podemos bajarlo un poco para que haga una especie de presión donde poder colocar después el curd. Y acá vamos entonces, este curd lo vamos a colocar en el medio. No agreguen mucho, es solamente una capa uniforme, pero de unos 5 o 6 milímetros, no es más que eso. Tanto como para dar algo cremoso a la preparación. Y después lo que ustedes hacen es medir para ver de qué manera quieren los lingotes. Entonces cortan del tamaño que ustedes van a trabajar y vamos a agregar entonces las frutitas. Las escurren de todo ese puré de coco y del ron para que no caiga el líquido sobre la preparación. Y después, una vez que las tienen todas armaditas, van a la heladera. Y si no, lo que pueden hacer, si quieren que queden perfectitas, es llevar con el curd a la heladera y después entonces recién decorarlas con las frutas. Yo esto lo voy a dejar acá a un costado y entonces vamos a trabajar con estas que ya tengo listas. Tenemos acá dos con las frutas ya puestas y después por encima tienen unos pétalos, en este caso de caléndulas. Las flores son comestibles, por supuesto cómprenlas a algún proveedor de flores, ¿no es cierto? No siempre las que están en el jardín de casa son las más sanas. Y después, para retirar el velo, lo que podemos hacer es pasar rápidamente por calor la misma placa hasta que nosotros supongamos que el calor llegó y despegó el velo en la base. Y después tenemos lo siguiente. Vamos a tener una espátula mojada con agua y tenemos acá unos cuadraditos de papel. Vamos a cortar el velo, vamos a despegarlo también de estos bordes, acá, y para ver si estamos, se despegan. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar un papel que tome justamente todo ese velo y después tratamos con la espátula de despegarlo. Y una vez que lo despegamos, como la espátula tiene agua, lo colocamos sobre el postre ya listo y tratamos de que quede ahí. La misma gelatina, como tiene la elasticidad que le da el agar-agar y la propia gelatina, va a hacer que se mantenga ahí. Y después, por supuesto, que son productos para mantener en heladera y fuera de la heladera, no van a durar mucho tiempo. Estamos entonces, yo ya tengo otros listos que vamos a presentar, como siempre hacemos, en una gran bandeja, ¿no es cierto?, o en una placa que después va a formar parte de esas mesas dulces que tanto nos gustan, o de los cumpleaños, o de los té. Es una receta con sabores muy frescos, es una receta que une preparaciones que tienen cierta técnica que son muy importantes para aprender a hacerlas bien. Por eso espero que disfruten de todo lo que aprenden en el método Gross y nos vemos en el próximo Mini Gâteau.